Cuando se habla de bibliotecas, muchos suelen voltear la mirada o caminar hacia otro lado, porque aún se consideran lugares silenciosos, aburridos o demasiado solemnes. Pero hoy quiero romper ese mito, porque existen espacios como este, que estás por conocer, donde todo es diferente. Hoy te invito a recorrer la biblioteca más moderna de Medellín, la Biblioteca EPM, un sitio en el que el conocimiento se vive, se siente y se comparte. Si quieres saber cómo es y todo lo que puedes encontrar en su interior, acompáñeme en este nuevo capítulo. Sean todos bienvenidos. Suele pasarme que cuando camino por Medellín, años después de haberla dejado, encuentro lugares que parecieran no corresponder a la imagen tradicional de la ciudad. Para la muestra, esta plaza llena de postes que verás más adelante en detalle. A un lado, el motivo de nuestra visita, un edificio que desafía las formas convencionales y el tiempo. Desde afuera ya se siente que no es una biblioteca cualquiera. Recorriendo sus bajos, se empieza a entender su estructura, con un diseño en forma de pirámide invertida, donde desde el suelo podemos ver cómo se extiende hacia arriba con sus ventanales. Todo eso tiene una explicación, pero muy pocos la conocen. La arquitectura de esta biblioteca simplemente es futurista, con una forma triangular que lo indica, ya que fue concebida como una pirámide invertida, y el porqué de esa forma es que representa una inversión del conocimiento, desde lo más básico, el juego, la curiosidad, hasta las zonas más elevadas con la investigación y la especialización. Un concepto que por ahora puede ser difuso, pero que cuando empecemos a recorrer su interior verás lo valioso de lo que explico. Esta biblioteca abrió sus puertas al público hace 20 años, un 2 de junio del 2005, gracias a Empresas Públicas de Medellín, y hoy es uno de los íconos arquitectónicos y culturales de la ciudad. Desde la entrada ya se siente que es un lugar especial, con varios pisos amplios, bien iluminados y zonas donde predomina la luz natural, además de otras más íntimas que conservan una atmósfera más tranquila. Comenzamos nuestro recorrido por la planta baja, donde encontramos uno de los espacios más encantadores del lugar, la sala infantil. Aquí todo está pensado para los más pequeños, un espacio que parece una mezcla entre una biblioteca y guardería. Hay zonas de lectura, juegos, sillones coloridos y mucho material didáctico. Todo está dispuesto para que los niños puedan aprender jugando. Es un rincón acogedor, lleno de vida, donde la lectura se convierte en algo natural y lo mejor, como todo el sitio, es completamente gratuito. No se necesita pagar nada para visitar la Biblioteca EPM de Medellín. Me gusta mostrar lugares como este en mis programas porque muchos padres a veces se quedan sin ideas para compartir tiempo de calidad con sus hijos, y lugares como esta biblioteca son una alternativa perfecta, ya que son seguras, educativas y entretenidas. Aquí los niños no solo leen, sino que participan en talleres, actividades lúdicas y hasta funciones de cuentacuentos. Y lo mejor de todo es que aprenden sin darse cuenta, disfrutando del momento. Después de conocer la planta baja, subimos a la planta base y aquí ya se empieza a entender mejor el concepto del edificio. A medida que se asciende, la biblioteca se amplía, como si te fuera abriendo sus brazos. Lo interesante es que aquí el concepto tradicional de biblioteca se diluye, ya que hay salas informales como la llamada universo gráfico, donde si eres amante del manga o el cómic japonés, puedes sentarte sobre cojines en el suelo y perderte entre estanterías llenas de ilustraciones.
Y si lo tuyo no es la animación, no te preocupes. Este lugar también ofrece exposiciones temporales de arte que se van renovando con frecuencia. En mi visita encontré una muestra llamada Escuela, donde pupitres rayados, pizarras viejas y sillas intervenidas artísticamente evocan esas épocas de rebeldía adolescente. Me pareció interesante cómo objetos que antes se consideraban vandalismo hoy se resignifican como expresión artística. Todos, en el fondo, llevamos un creativo adentro. Pasando de la exposición, llegamos a la sala general, uno de los corazones de esta biblioteca. Aquí se encuentran libros de todas las temáticas. Puedes sentarte a leer, revisar prensa, estudiar o simplemente pasar un rato agradable en uno de sus pasillos con vista panorámica. Hay rincones para resolver sudokus, mesas para jugar ajedrez o simplemente tomarte un respiro mientras ves la plaza desde las alturas. Placeres gratuitos que puedes encontrar al visitar este sitio en Medellín. Subimos un nivel más. Aquí los espacios ya se sienten más silenciosos y enfocados. La sala general continúa, pero con áreas más formales para el estudio. Este nivel suele ser frecuentado por estudiantes universitarios, profesores y profesionales que vienen a investigar o trabajar. Y aquí se empieza a entender mejor esa idea de la pirámide invertida, de lo lúdico abajo y general a lo profundo y especializado en las plantas superiores. Ya en este punto del recorrido, uno se da cuenta que esta biblioteca no fue concebida solo como un centro de lectura, es más bien un centro de encuentro ciudadano, donde se fomentan nuevas formas de aprendizaje, donde el conocimiento no es algo pasivo, sino que se construye en comunidad, se vive con todos los sentidos y eso es lo que hace especial a esta biblioteca futurista de Medellín. En este edificio nada está puesto al azar, cada ambiente responde a una necesidad, ya que aquí encuentras libros, pero también hay conciertos, talleres, conferencias y hasta clases universitarias. De hecho, varios centros educativos de la ciudad usan sus auditorios, dos en total, para dictar clases. Esta biblioteca tiene más de 10.000 metros cuadrados, el equivalente a 2 canchas de fútbol, completamente dedicados a la cultura y la educación. Y aún hay más. En los pisos superiores se encuentra la mediateca, un espacio ideal para ver películas, escuchar música o acceder a contenido digital. Aquí todo es moderno. Los antiguos ficheros de papel quedaron en el pasado. Toda la búsqueda se realiza en computadores y sí, el acceso a Internet es completamente gratuito para todos los visitantes. Uno de los aspectos que quiero destacar de la biblioteca es que es inclusiva, ya que puedes recorrerla por escaleras o por rampas, y hay señalizaciones táctiles para personas con discapacidades visual o auditivas, y es una infraestructura pensada para todos. Medellín ha entendido así que la cultura también debe ser accesible, y eso se nota en cada rincón de este edificio. Cada espacio sorprende y no es solo percepción mía. En el 2023, esta biblioteca recibió el Premio Internacional a la mejor biblioteca verde del mundo. La razón, su compromiso con la sostenibilidad, el uso eficiente de recursos, la integración de la naturaleza y la forma como aprovecha al máximo la luz natural a través de sus ventanales. Un galardón más que merecido.
ahora sí, tras subir todos los niveles, llegamos a la terraza. Este espacio es seguramente uno de los preferidos por los jóvenes y visitantes, ya que está lleno de plantas, además de haber sitios para sentarse y tener así una vista impresionante de Medellín, por lo que puedes respirar profundo y hacer una pausa mientras admiras de un panorama hacia el centro de la ciudad. Desde aquí puedes observar a un costado el centro administrativo La Alpujarra, el Parque Las Luces o la Plaza Cisneros, y más allá las montañas que rodean Medellín. De la Plaza Cisneros decir que hay 300 columnas luminosas del parque, cada una con 24 metros de altura, que se iluminan en la noche y transforman la plaza en un espectáculo visual. Es Medellín en clave de luz y cultura. Y si afinas la vista hacia otro costado, verás edificios que muestran la cara tradicional y moderna de Medellín, que ha crecido en vertical, pero también en propuestas culturales. Es curioso porque la ciudad ha desarrollado una verdadera cultura comercial, donde los centros comerciales se han convertido en espacios sociales, casi como plazas modernas. Sitios que les voy a mostrar seguramente en un próximo capítulo. Medellín es una ciudad que sorprende cuando se recorre por todos sus sectores. Aquí el conocimiento está al alcance de todos y esta Biblioteca de Empresas Públicas de Medellín es testimonio de que el futuro puede empezar en una sala de lectura, con un libro abierto y con un niño que juega y aprende al mismo tiempo. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y si este recorrido te gustó, espero leerte los comentarios. Por ahora me despido de este maravilloso rincón de la ciudad de la eterna primavera. Reciban un saludo. Hasta pronto. Chao.